Buen día. Le damos la bienvenida a ser parte de la presentación de propuestas desarrolladas en la asignatura de octavo semestre Diseño Tecnológico 1 del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa, liderada por la docente y arquitecta Estefanía Mutón, quien les introduce. Esta asignatura está orientada al desarrollo y exploración de conceptos y productos tecnológicos para mejorar sistemas, condiciones técnicas, espaciales y de diseño en la arquitectura, orientados desde el desarrollo tecnológico e innovación enfocada en la metodología Design Thinking. El Design Thinking es una metodología centrada en el usuario y orientada a la acción, cuyo objetivo es generar soluciones de acuerdo a problemas detectados en un determinado marco de trabajo. El auge y popularidad actual del Design Thinking viene por su capacidad para generar en muy poco tiempo soluciones innovadoras, ofrecer a emprendedores y startups una metodología con la que avanzar y testear rápidamente sus hipótesis y crear una cultura creativa e innovadora dentro de las empresas y las aulas. Esta metodología permite a los equipos llevar a cabo procesos de innovación mediante 5 etapas a través de un proceso iterativo en el que convertimos los problemas, necesidades y deseos de los usuarios en soluciones para un público objetivo. Las etapas de la metodología Design Thinking son: primera etapa, empatizar. El objetivo de esta fase es identificar deseos y necesidades relevantes para el usuario. Segunda etapa, definir. En esta se organiza toda la información recopilada para identificar todas las áreas de oportunidad desde la que podemos ofrecer soluciones relevantes para los deseos y necesidades para el usuario. Tercera etapa, idear. Se trata de dar el mayor número de ideas posibles que respondan al reto planteado. Cuarta etapa, prototipar. A partir de las ideas generadas se lleva a cabo una selección y estas pasan a prototiparse. La fase de prototipado es aquella en la que damos forma a las ideas. Y quinta etapa, testear. Es el momento en el que mostramos nuestros prototipos de solución al arquetipo para el que estamos diseñando. Para este periodo académico, trabajamos de la mano con la Fundación Cambiemos el Rumbo, liderada por la doctora Ofelia Murillo bajo el convenio Reto. Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro que propende la transformación social, de allí su nombre. Promueven la consolidación de 3 programas basados a su vez en 3 ejes: mujer, ambiente y movilidad. El proyecto que hoy se enmarca en esta asignatura nació a partir de un acercamiento con la comunidad para uno de los proyectos del programa, Mujeres con Rumbo, y han agregado el proyecto Mi Casa Verde al programa de sostenibilidad ambiental de la Fundación. Las propuestas se desarrollaron teniendo en cuenta la pregunta reto, la cual es la siguiente: ¿de qué manera se puede elaborar un elemento como solución arquitectónica utilizando material reciclado que restablezca las condiciones de habitabilidad a los habitantes que residen en los asentamientos informales de la periferia del municipio de Puerto Colombia? A continuación, les presento las propuestas desarrolladas por los estudiantes de octavo semestre, asignatura Diseño Tecnológico 1 del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa. Esta propuesta nace de la necesidad urgente de suelos adecuados para la comunidad del barrio Colinas del Sol 2, tanto al interior de las viviendas como en el espacio que podría catalogarse como público. Para ello fueron tomados en cuenta las características de durabilidad, viabilidad, economía y resistencia obtenidas en la previa lluvia de ideas, así como también fueron tomados en cuenta los diferentes materiales que abundan en la zona y que pueden ser utilizados para el beneficio de las personas que allí residen. En este caso en particular serían las tapitas de las botellas de plástico, que se reciclan frecuentemente por la Fundación Cambiemos el Rumbo y los mismos habitantes del barrio. Aproximación al proyecto. Para llevar a cabo todas las herramientas y soluciones que el método Design Thinking nos proporcionaba, primeramente se debió realizar investigaciones de temas que fuesen pertinentes a lo que nos estábamos enfrentando. En nuestro caso nos basamos en arquitectura popular, que es esa en la que se construye de manera autónoma por los mismos ocupantes y que se da principalmente por la necesidad de cubrir o generar un espacio
adaptado a las o la persona que construye. También se tomó en cuenta la arquitectura reciclada, que es aquella que recibe el nombre debido a que sus elementos, mayormente los de fachada, están compuestos o hechos de materiales reciclados. Y por último, quisimos tomar como base la utilización de materiales de la zona, que es un poquito de arquitectura vernácula para la implementación de arcillas, arenas y otros elementos de la zona como materiales necesarios para el desarrollo de la propuesta. El emplazamiento de nuestra propuesta está ubicado en el barrio Colinas del Sol 2, en Puerto Colombia, corregimiento del Departamento del Atlántico, en Colombia. El diagnóstico físico-territorial que se le dio a esta zona es el siguiente: fuerte presencia de arborización espesa y de baja altura, pisos, caminos o vías de acceso de tierra o sin asfaltar, influencia de brisas marinas debido a su situación geográfica y alta exposición a tempestades y lluvias en las temporadas de invierno. En el diagnóstico socioeconómico tuvimos que tomar en cuenta las fichas enviadas por la Fundación, utilizando el método de empatizar de Design Thinking y realizando un análisis exhaustivo de las 49 fichas enviadas. De ellas se pudo determinar primeramente las falencias físicas de las viviendas, como techos compuestos mayormente por láminas de zinc, como se puede ver en el gráfico, que representan el 70% de los techos de esta comunidad, y un 21% para techos de Eternit. Muros, cuya variedad es un poco más amplia, tenemos un 75% en muros de madera, 8% en muros de plástico, 4% en muros de lona, 2% de ladrillo y 4% de bloque. En la parte de pisos encontramos que solamente un 4% son de madera, en tierra tenemos un 64%, en cemento un 14% y finalmente un 18% restante para otros tipos de pisos no especificados. Además, a pesar de que no se muestra gráficamente, también realizamos un análisis de los ingresos económicos de las personas que habitan acá, para obtener un promedio general de los mismos. Esto nos arrojó una cantidad de 550.000 pesos mensuales. Para determinar aspectos sociales, realizamos análisis de la cantidad de mujeres y hombres que trabajaban. El resultado general fue que la mayoría de las familias que se componen de hombres y mujeres son los hombres quienes traen el sustento económico y las mujeres quienes se quedan en casa cuidando de las tareas del hogar y de los niños. Por otro lado, también se determinó la cantidad de niños de la zona y la cantidad de los mismos que estudiaban. Se determinó que también la mayoría de los niños estudian. Como conclusión, podemos decir que todos estos factores económicos y sociales explican la constante falta de techos, muros y pisos apropiados para las viviendas, dado que los ingresos del sector están dedicados casi estrictamente a gastos de necesidad básica. Antes de definir siquiera el tipo de elemento arquitectónico a trabajar, como grupo quisimos desarrollar una lluvia de ideas para la parte de idear, con lo que pudimos determinar que queríamos que nuestro elemento contara con características como sostenibilidad, habitabilidad, viabilidad, durabilidad, autoconstrucción, reciclaje, economía y confort. Fue así como decidimos, basado en los porcentajes y en la lluvia de ideas, que elaboraríamos una propuesta para pisos, lo cual se compone de los siguientes materiales. Primero tenemos la malla de construcción, luego arena, después cemento, luego agua y por último tapas de botellas de plástico, cuyas propiedades son las siguientes. Para la malla tenemos una temperatura máxima aceptada de 55 a 120 grados centígrados, una conductividad térmica .45 a 52 watts sobre metros cuadrados Kelvin, una absorción de agua menor al 0,01% y una resistencia a la radiación solar aceptable. Para el mortero de pega, que estaría compuesto de agua, cemento y arena en una proporción de 1 a 4. Respectivamente, tenemos temperaturas máximas aceptadas de 200 a 250 grados centígrados, conductividad de 1,4 watts sobre metros cuadrados Kelvin, absorción de agua de 0,15% y una resistencia a la radiación solar aceptable también. Y por último, para las tapitas de plástico tenemos temperatura máxima aceptada de 90 a 120 grados centígrados, una conductividad térmica de 0,10 a 0,22 watts sobre metros cuadrados Kelvin, una absorción de agua de 0,03% y una resistencia a la radiación solar aceptable. Para los métodos de construcción se presentan dos posibles soluciones. El primero consta de 5 pasos que serían: excavación de 1,5 centímetros hasta 2 centímetros en el suelo en el que se trabajaría. Posteriormente, una pequeña capa del mortero de pega, luego la colocación o incrustación de las tapitas con el diseño escogido. Seguido a ello,
rellenar los espacios con la mezcla de mortero y finalmente limpiar excedentes y aplicar resina especial para mayor durabilidad. En el segundo método tenemos como primer paso el apisonado del terreno o suelo a trabajar, colocación de la malla de construcción con las tapitas ya pegadas a ella y con el diseño escogido, rellenar espacios vacíos con el mortero y ya por último limpiar y aplicar el resinado. Para el segundo método tenemos este diagrama de capas en el que se puede visualizar de abajo hacia arriba la malla que como especificación técnica debería ser drywall con pegante de un lado y de media pulgada por media pulgada en su retícula. Luego le sucede la colocación de las tapitas que deberían ser de las botellas de Coca-Cola o productos Postobón, cuyas medidas son el promedio de 2.68 centímetros de diámetro y 1.5 de alto. Y finalmente encontramos el relleno de mortero. Dentro de las especificaciones técnicas tenemos cantidades de material por metro cuadrado que para el método número 1 serían 1600 tapitas, 1.42 litros de agua, 0.28 kilos de cemento, 1.14 kilos de arcilla del lugar y 5.57 kilos de arena también de la zona. En este punto es importante destacar que, como se menciona al principio, la idea es utilizar materiales de la zona primeramente por facilidad que presenta al momento de la gestión del proyecto. Segundo, por la disminución de la huella de carbono y tercero, porque abarataría los costos, que es una de las características principales a considerar para el desarrollo de esta propuesta. Por lo que se propone el uso de arenas y arcillas del lugar, lo que representaría un cambio en la mezcla del mortero, cambiando los porcentajes del cemento por un 20% y un 80% de arcilla. Ahora, para el segundo método, serían 1 metro cuadrado de malla de construcción, 1600 tapitas, 1.42 litros de agua, 0.28 kilos de cemento, 1.14 kilos de arcilla del lugar y 5.57 kilos de arena también de la zona. En este espacio se exponen los renderizados y el modelado de cómo quedaría el piso de tapitas en una propuesta temporal de vivienda para las personas que habitan en esta zona. A continuación, presentamos la parte de testear presentada por la metodología Design Thinking, que es donde ponemos a prueba los métodos de construcción y la resistencia del mismo. Aquí se puede evidenciar gráficamente cómo llevamos la elaboración de nuestro prototipo. Como paso número 1, preparamos todos los materiales y utensilios que necesitaríamos. Luego, como segundo paso, separamos las tapitas por tamaños y colores para definir cuáles utilizaríamos y el diseño que le daríamos. Luego pegamos las tapitas a la malla según el diseño escogido. Una vez pegadas, hicimos una especie de encofrado debido a las condiciones en las que estábamos trabajando. Seguido de ello, vertimos la mezcla de mortero, quitamos los excedentes del mortero dejando la superficie lo más plana y lisa posible y finalmente, con ayuda de un trapito y agua, limpiamos y aplicamos la resina. Los estudiantes de la Universidad de la Costa de octavo semestre, por medio de la asignatura Diseño Tecnológico 1, les presentan la propuesta de cubierta con materiales reciclables, elaborado por Camila Jaramillo, Álvaro Vuelvas, Mario Baús y Angie Vázquez. La siguiente investigación se basa en 3 etapas, que son la de empatizar, idear y definir. La siguiente propuesta está destinada para Colombia en el municipio de Puerto Colombia, ubicado en el departamento del Atlántico, en el barrio Las Colinas del Sol 2. Es aquí cuando entramos en la etapa de empatizar, donde por medio de las herramientas Design Thinking realizamos el método Persona, cuyos resultados nos arrojan que este sector se conforma en su mayoría por familias venezolanas que residen aproximadamente desde hace 2 años, donde son conformadas por madre,
padre e hijos o solamente hermanos. Uno de los objetivos del desarrollo de la propuesta es llevarla a cabo con plástico PET y materiales de la zona, donde encontramos principalmente la madera náufraga, la cual es flexible, resistente a la humedad, es un material ecológico y tiene capacidad de aislamiento térmico acústico. También encontramos el plástico, cuyas propiedades son la resistencia y rigidez muy alta. También es resistente a la deformación, al impacto e incluso a la intemperie. En cuanto a la arcilla, es un material vivo que respira, es renovable, sostenible y ecológico. Además de esto, la arcilla añade masa térmica a la vivienda, regulando la temperatura, manteniéndola constante. Y por último, encontramos la hoja de palma seca, comúnmente conocida como cocotera. Este es un material permeable y favorece la transpiración, además de que favorece la reflexión de los rayos del sol. El prototipo consta de 6 fases, donde la primera fase es la instalación de la estructura y de las canaletas. Como sabemos, vamos a utilizar madera náufraga, la cual tiene un proceso especial de selección y de secado. Las medidas dadas por la estructura son del entramado, tienen 0.70 por 0.40 con una altura de 0.13. Para llevar a cabo la construcción de la canaleta, tomamos la botella de 1 litro y la recortamos por líneas azules como se ve en la imagen. Estas se traslapan aproximadamente 1 centímetro y se aseguran con Sikaflex. Para los soportes utilizamos trozos de madera náufraga de 20 y de 10 centímetros. Para el bajante de la canaleta solamente recortamos la botella por la parte superior y la parte baja se unen también a 1 centímetro y se aseguran con Sikaflex. Nosotros desarrollamos una herramienta artesanal, la cual es con cuchilla y clavos y tuercas, como podemos ver en el video. De esa manera se obtienen las tiras de plástico y se asegura el bajante. Para la unión del bajante con la canaleta, se perfora la canaleta y se une el bajante asegurándolo con Sikaflex. Como podemos ver en la imagen, esta sería la función de la canaleta, donde no solamente proporcionamos el prototipo de cubierta, sino atacamos otro servicio que es ausente en ese sector, el cual es el agua. Ahora viene la fase 2, instalación de placas fundidas. Esta placa tiene un espesor de 2 centímetros y en 1 metro cuadrado se necesitan 4.000 tapas plásticas. Estas placas son instaladas por debajo de la estructura, aseguradas con clavos. Estas placas son de múltiples colores, lo cual será un atractivo visto desde el interior. Para llevar a cabo el proceso de fundición, se crea un molde con las medidas estimadas. Cabe aclarar que las medidas de las placas son personalizadas. Nosotros proponemos que sean de 1 metro por 1 metro, variando su ancho según la distancia que haya entre las viguetas de la vivienda. Al molde se le aplica aceite para después poder quitar la placa y se fundirá en un horno artesanal creado por los mismos habitantes. Debe estar a altas temperaturas y una vez introducido el molde, mover la mezcla para que este no se queme y pierda sus propiedades. Entramos a la fase 3, que es arcilla en el entramado. Como podemos observar, al colocar la placa de tapas debajo de la estructura, creamos un entramado en el cual se deposita la arcilla. Recordemos los beneficios térmicos que trae este material. Así nuestra cubierta se crea como una especie de sándwich. Esta arcilla es propia de la zona. Luego de esto comenzamos con la fase 4. Nuevamente se instala placas de tapas fundidas, solo que esta vez tendrá un espesor de 1 centímetro y solo se necesitarán 2.000 tapas. Se asegurará con clavos en la estructura como se ve en la imagen. Seguimos con la fase 5, instalación de las tejas. Para desarrollarlas, vertimos arcilla aproximadamente 8 centímetros dentro de la botella de 1 litro. Luego se aplasta la botella para que la arcilla que está dentro se pueda secar y pueda tener una rigidez bastante importante y pueda soportar las altas lluvias y brisas que se producen en el sector. Para las instalaciones de la luminaria utilizamos botellas de 1.5 litros con el fin de darle solución a la problemática en el sector sobre la energía eléctrica. Utilizamos esas botellas para atravesarlas en toda la parte de la cubierta superior y poder sellarla con Sikaflex para poder impermeabilizar el área. Le echamos agua en la parte interna de la botella para que los rayos solares
puedan iluminar en la parte de adentro con mayor intensidad. En estas imágenes se observa la parte de la placa en la botella y el resultado final de cómo se transmite la luz. Para las instalaciones de la palma seca, como todos sabemos, el plástico a grandes exposiciones de rayos UV se deteriora muy rápido. A manera de protección implementamos la palma seca sobre ellas amarradas en una polizonga o una malla de plástico para poder amarrarla y poder proteger el plástico de los rayos UV y poder conservar las propiedades térmicas que tiene el plástico para que no se deteriore con mayor facilidad. Con la utilización de los materiales, primero fundimos las tapas de plástico, la colocamos en la base, luego de eso la arcilla, luego de eso otra placa de plástico y seguido a eso las botellas aplanadas con la arcilla adentro. Eso lo fuimos creando y lo fuimos compactando para generar lo que vemos a continuación. En esta etapa de cálculos obtenemos la resistencia y transmitancia térmica de los elementos. Estos están ubicados en la tabla de manera de que la placa de tapas de plástico es el primero en estar ubicado, es el que se va a poder percibir dentro de la vivienda, y el elemento llamado pared de botella de plástico es de los que se encuentra en la parte externa de la cubierta. Según el cálculo de resistencia y transmitancia térmica de estos materiales, obtenemos como resultado la resistencia, en donde obtenemos 1.179 metros cuadrados Kelvin sobre watts, y por transmitancia obtuvimos 0,848 watts sobre metros cuadrados Kelvin. Propuesta de muro de plástico reciclado, diseño tecnológico 1 a cargo de la arquitecta Estefanía Mutón, presentada por los estudiantes Jesús Figueroa, Andrea Estrada y Paul Pérez. El método Design Thinking es usado para generar ideas innovadoras que centran su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. En estas etapas encontramos la etapa de empatizar, que es la recolección de la información del usuario para conocer sus necesidades. La etapa de definir, que es donde se plantean las necesidades, las problemáticas e ideas de los usuarios en base para una posible solución. En la etapa de idear se plasma la idea innovadoras para dar solución a las problemáticas. En la etapa de prototipar se hacen las pruebas de la idea para evaluar su funcionamiento. Y por último, en la etapa de testear se evalúa si los resultados son satisfactorios a futuro o no. Localización. El sector a intervenir se encuentra al sureste de Puerto Colombia, exactamente en el barrio de las Colinas del Sol 2. Se realizó un estudio climático que arroja como resultado que la zona, en su mayor parte del año, maneja un clima cálido tropical, y en los meses de mayo a noviembre tiene un nivel de precipitación alto. Maneja una velocidad promedio de viento alto en los meses de diciembre a marzo, y el resto del año se maneja un nivel de vientos bajo. En la etapa de empatizar, se recolectó la información de los habitantes del barrio por medio de unas fichas a las cuales se les aplicó el método de personas. Esto nos permitiría conocer y acercarnos más a su realidad, conociendo quiénes son y las necesidades en común. Este método nos permitió establecer que muchas de las familias se encuentran conformadas entre 4 a 6 miembros y que muchos de estos no cuentan con un salario o un empleo estable. Además, uno de ellos es quien se hace cargo de toda la familia. Sus viviendas no cuentan con los recursos o los materiales apropiados. En la etapa de definir se conocieron todas las necesidades y problemáticas que tenían en común la población. Esta es la necesidad de contar con una vivienda digna, con salubridad y seguridad en el sector, ya que este asentamiento se caracteriza por la falta de vías de acceso al lugar. Las viviendas en su mayoría son construidas con muros provisionales en materiales como toldos, tablas, madera del sector, y cuentan con techos en zinc, y también tienen carencia de pisos. Los materiales anteriormente mencionados no son favorables con el clima del sector. Idear. En base a las necesidades se realizó un conjunto de lluvias de ideas y de mapas mentales para obtener así un mejor resultado, los cuales fueron una propuesta de vivienda,
lo cual nos arrojó unos elementos de construcción y técnicas con materiales, que teníamos que tener en cuenta muchos aspectos como el aislamiento térmico y la iluminación naturales, o elementos de construcción que fue el bloque de plástico o tejas de PET. Estas tenían que cumplir una función de reciclaje, trabajo social, sostenibilidad, darle una oportunidad al usuario y salubridad. En la lluvia de ideas quisimos profundizar más las técnicas que íbamos a usar, los beneficios, los detalles constructivos de las dos propuestas, que eran del muro de botellas y de las tejas de plástico, para saber así con cuál nos íbamos a quedar. Finalmente nos quedamos con el muro de botellas, ya que se asimilaba o se acercaba más a lo que queríamos mostrarles a los usuarios o a los beneficios que ellos necesitaban de acuerdo a sus necesidades, ya que le brindaba una resistencia térmica, unos bajos costos, era autoconstruible, duradero y el producto es de fácil acceso por lo que es local. En los materiales tenemos la botella PET en cualquiera de sus presentaciones, ya sea de 1.5 litros, de 3 litros o de 600 mililitros, ya que el muro se adapta a cualquiera de sus botellas. También tenemos la arena, que puede ser reemplazada por empaques de papas fritas o de otros que sean reciclados. Y tenemos otro material también fundamental para darle sostenibilidad al muro, que puede ser alambre para sostener sus extremos. Y si queremos un muro más estable, se le pueden añadir varillas de cualquier diámetro para que le dé una consistencia al muro y sea más fuerte. En los prototipos de coladrillos podemos hacer diversos tipos de muros dependiendo del tipo de botella. Estos se dividen en tres, que son en la botella de 600 mililitros, de 1,5 litros y de 3 litros. El mini coladrillo está hecho con la botella de 600 mililitros, el cual se necesitan aproximadamente 48 de estas para elaborar un metro cuadrado. Para el coladrillo mediano se necesitan aproximadamente 30 unidades de botellas de 1,5 litros para realizar un metro cuadrado de este mismo. Y por último, el mega coladrillo, que vendría siendo el más grande, se necesitan aproximadamente 25 unidades por metro cuadrado para realizar el tipo de muro. Como podemos ver, también tenemos la tabla de resistencia máxima, donde podemos evidenciar la carga soportada en kilonewtons dependiendo del tipo de relleno que se le va a implementar a la botella. En este caso nosotros tuvimos en cuenta la tierra arenosa y diversos tipos de botella. En este caso tenemos la botella de 600 mililitros y de 1,5 litros. En la botella de 600 mililitros la pensamos rellenar con tierra arenosa, el cual soporta una carga máxima de 101 kilonewtons. En cambio que la botella de 1.5 litros soporta máximo un 70 kilonewtons con el mismo material, es decir, tierra arenosa. Luego de esto podemos ver la cantidad aproximada de concreto en la pega de los ladrillos. En este necesitamos aproximadamente 0,061 metros cúbicos de concreto pobre para cubrir un metro cuadrado de muro. Siguiente, podemos observar en una tabla la conductividad térmica de los materiales, en donde elegimos en este caso la arena seca y arena húmeda, que son dos de los posibles materiales que utilizaremos para rellenar a estos. La arena seca posee 0,56 watts sobre metros Kelvin de conductividad térmica. En cambio, la arena húmeda posee 0,95 watts sobre metro Kelvin de este mismo, es decir, conductividad térmica. El material de la botella PET sabemos que es plástico. Este posee una conductividad térmica de 0,15 watts sobre metro Kelvin. En la siguiente diapositiva podemos observar un cálculo de resistencia y transmitancia térmica, en donde tenemos en cuenta el tipo de botella y el tipo de material el cual va a ser rellenado. En este caso tenemos la botella tipo PET de 600 mililitros, en donde, como podemos ver, tiene un espesor de 0,00036 y la conductividad térmica de 0,15, el cual nos da una resistencia de 0,0024. Y la arena húmeda, que tiene un espesor de 0,24, que vendría siendo el relleno total de la botella, y una conductividad térmica de 0,95. Luego de esto realizamos el proceso de resistencia térmica, en donde estos se suman y nos da 0,42 metros cuadrados Kelvin sobre watts.
en donde, siguiente a esto, realizamos una división para sacar la transmitancia, que en este caso nos da 2,38 watts sobre metro al cuadrado Kelvin. Luego tenemos el mismo cálculo, pero en este caso con la botella de 1,5 litros, es decir, el ecoladrillo mediano, en donde la transmitancia es de 2,0 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Además, realizamos este mismo tipo de estudio con la arena seca. En este caso, tuvimos en cuenta el mismo tipo de botellas, es decir, la de 600 mililitros y 1,5 litros, en donde la botella de 600 mililitros nos dio una transmitancia total de 1,69 watts sobre metros cuadrados Kelvin y una resistencia térmica de 0,59 metros cuadrados Kelvin sobre watts. Y la botella de 1,5 litros nos dio una resistencia térmica de 0,74 metros Kelvin sobre watts y una transmitancia. En esta diapositiva podemos observar el modelado en 3D y un ejemplo físico de los muros con botellas tipo PET, donde la parte superior es el modelado 3D y la parte inferior es el ejemplo físico, donde podemos ver cómo van ubicadas las botellas y a su vez cómo van amarradas. Los procesos de esta se da principalmente con el llenado de las botellas. En este caso se obtiene el tipo de botella el cual se va a utilizar y siguiente a eso se rellenan con el material a utilizar, ya sea la arena seca, arena húmeda, escombros, residuos locales, entre otros. Cuando la botella esté llena, hay que verificar que no posea ningún tipo de bolladura y a su vez generar presión sin que ésta se hunda en ninguna de sus caras laterales, para así dar una mejor resistencia. Luego se pegan los ecoladrillos, es decir, se colocan o se superponen uno sobre otro de tal manera que estén ubicados de forma perpendicular y de manera acostada. Estos se pueden pegar con diferentes tipos de mezclas, ya sea arena con cemento, cal y tierra, o simplemente tierra húmeda o barro. Seguida de esta pega, las botellas se hilan o se amarran por la parte de su cintura y en su tapa, en su parte superior, para que éstas posean el mismo nivel y no se muevan ni se rueden. Para finalizar, se realiza el levantamiento de muro, que básicamente es la parte donde realizamos la construcción de estos, en donde tenemos que tener muy en cuenta que deben estar totalmente nivelados, ya sea con una placa base, y con esto, para ubicarlos, se coloca una capa de mortero pobre para nivelarlos, el cual vendría siendo una mezcla entre arena y cemento para el mortero, y a medida de que las botellas se vayan colocando y se obtenga una hilada, pues la segunda se colocará un espacio en el espacio generado por la fila anterior. Luego estos se van amarrando por la cintura, como le comenté anteriormente, y luego se procede a amarrar las tapas, de esta forma formando un amarre biométrico y dándole mejor resistencia al muro. Como podemos ver, tenemos el modelado 3D del muro en botellas tipo PET, el ejemplo físico, cómo se da el relleno y la pega de los ladrillos. Como podemos ver, el relleno se da totalmente, es decir, hasta el tope de la botella. La pega, pues en este caso se ve cómo lo hacen con barro y cómo van ubicadas. Siguiente a esto, pues realizamos el levantamiento y la nivelación teniendo en cuenta la placa base y la hilada de las botellas para que éstas no se muevan y de mejor resistencia al muro. Como podemos ver, ahora tenemos diversos referentes donde se utilizaron este tipo de instalación de muros PET, de muros con botellas tipo PET, en donde vemos en la imagen, pues son unas casas totalmente cómodas visualmente y son totalmente hechas en muros con botellas tipo PET. Para finalizar este tipo de modelado en el prototipo, podemos observar cómo las botellas van ubicadas en un modelado 3D
de diferentes perspectivas, ya sea de manera lateral, en perspectiva y de forma frontal. Una de nuestras ideas también es generar un tipo de iluminación por medio de estas. ¿Cómo haremos esto? Principalmente incluiremos en la parte superior donde no haya una carga muerta bastante pesada, y en vez de colocar botellas rellenas de arena o substrato o cualquier otro material, realizaremos este llenado con agua para que ésta permita entrar la luz del sol y realizar una luz natural dentro de la vivienda. Como ya antes mencionado, las ventajas de este muro son el confort, un aislante térmico debido a su espesor, autoconstruible ya que sus usuarios podrán quitar y poner piezas cuando deseen, alta resistencia debido a su contenido dentro de la botella, lo hace bastante pesado, lo cual crea una alta resistencia, sostenible porque estamos utilizando materiales locales reciclados y que son materiales locales, o sea, propios de la zona. Se hizo una serie de pruebas para saber si este iba a ser viable o no viable, en el cual se hizo un muro de botellas a pequeña escala donde se quería probar su iluminación y cómo incidía esta por medio de la botella con agua y así poder generar una prueba exitosa. Testear. Una vez realizado este modelo, se observó que esta pequeña escala que habíamos hecho era 100% viable, ya que poseía una resistencia e inducía mucha iluminación por medio de las botellas que habían sido llenas de agua. Y así pudimos saber que este muro había pasado todas las pruebas y que era el elemento constructivo que cumplía con todas las funciones y con todos los estudios que habíamos hecho. Muy buenas tardes. Esta es la propuesta de diseño con materiales de construcción. Mi grupo está conformado por Paula Escorcia, Sebastián Julio, Juliet Trigo y mi persona. Esta es la tabla de contenido, más que todo contiene lo que viene siendo introducción, la fundación cambio de rumbo, planteamiento de problemas, datos recolectados, clima, material, propuesta de diseño, proceso constructivo e instalación. Ok, una breve introducción es que como todos ciudadanos contamos con un documento que recogemos los derechos personales, en el cual se llama la Carta de los Derechos Fundamentales, que dice que tenemos el derecho de tener una vivienda digna. Puesto que hay un concepto que dice que la vivienda debe ser saludable, no solo se refiere a un espacio vivible, sino también un espacio que mejore las condiciones de la salud de las personas que los habitan. Sin embargo, es una necesidad para toda condición humana, pero para países como el nuestro es muy complicado conseguir una vivienda, que aún más para las personas cuyo ingreso es muy bajo o su ahorro no es muy adecuado. Entonces, por lo tanto, con respecto a la fundación, está dirigida por Ofelia Murillo y María José Murillo, que por medio de su proyecto busca ofrecer una vivienda digna a esta condición de pobreza. La fundación colabora con nosotros con la Universidad de la Costa, buscando y desarrollando propuestas de materiales constructivos para una vivienda que ofrezca confort térmico y que sea autoconstruible a bajo costo y que sea de manera adecuada. Es importante conocer a las familias y que ellos sepan con quiénes cuentan y que realmente cuáles son sus necesidades para así saber cuáles son sus necesidades básicas más importantes. Por esta razón se realizaron entrevistas con la ayuda de las plantillas que se ven a continuación, que se tuvo en cuenta con información como dispositivos con los dispositivos tecnológicos en su evidencia, teniendo en cuenta las características, nombre, ingresos y cuáles son sus motivaciones para así determinar cada una de estas fases. La matriz de decisiones. Por medio de esta matriz, que es el proceso de Design Thinking, donde se hace una lista de unos criterios orientados a que deben responder a las necesidades y las ideas generadas
para proponer unas evidencias y criterios para así saber cuál es la que tiene mayor ventaja o desventaja. Como se debe dar cuenta, se hace una lista de ideas y a partir de esto se sacan diferentes criterios como pueden ser confort térmico, fácil de instalación, económico, durable, sostenible, de materia prima y que sea de buena estética ante las personas. Pero también hay que tener en cuenta algo, que es el clima y la ubicación. El clima de Puerto Colombia más que todo regula entre lo que viene siendo 24 a 31 grados Celsius, pero esto puede también depender de la época, puesto que puede subir a 33 grados Celsius o puede bajar a 23 grados. Buenas tardes. En el plástico triturado tenemos información de propiedades que tenemos acá. El proceso de trituración nos proporciona un material homogéneo del mismo tamaño y una forma muy similar, independientemente de la forma, del tamaño y el que tenga originalmente. Las propiedades del plástico serían resistencia a la tensión, elevada resistencia a la deformación térmica, alta resistencia a la intemperie. Tenemos que notar que no tiene mucho volumen, poca densidad. Nuestro material plástico tiene una conductividad térmica de 0,24 watts por metro Kelvin. La forma más común de trabajar estos plásticos son extrusión, inyección, moldeo y compresión. En nuestra propuesta de diseño, acá planteamos la idea de un material constructivo elaborado con plástico de botellas reciclables. Esta propuesta tiene algunos beneficios como el confort de la vivienda y el aislamiento térmico evitando el calor. También se puede presentar unos canales para la recolección de aguas lluvias. En este proceso de construcción fueron 4 simples pasos. Como el primer paso tenemos la recolección del material, recolección de plásticos, de botellas y algunos plásticos. Para hacer su segundo paso, que viene siendo la trituración del plástico recolectado, tapita o la botella en sí. Y para también pasar al tercer paso, que se hace la mezcla, la fundición del plástico, para poder realizar el último paso, que sería poner la mezcla en el molde para así tener la teja como tal. El detalle constructivo con este tipo de teja, al pasar por la trituradora, se cambia su composición física a moldeable para así hacer un tipo de lámina con este plástico. Siguiente. Este será nuestro proceso para realizar la teja de plástico en sí. Acá tenemos el plástico fundido, el molde de plástico que se hace con botella, que próximamente les mostraré, la teja de Ternix, que sería para que fije el molde como tal, y la base. Siguiente. Acá podemos ver cómo haríamos el molde, sería el molde de la capa inferior de la lámina, la parte interna, para cubra. Primero se corta la botella de plástico por la mitad, luego se une por medio de grapas, se lija para que el plástico tenga mejor adherencia, y luego se vierte encima de la mezcla, como el molde que les mostré anteriormente, para así realizar para montaje de la teja. Siguiente. Esta es nuestra tabla de materiales para el molde. Para realizar una teja utilizamos botellas de 3 litros con medidas uniéndolas sale medidas de 0,20 por 0,20 metros. Para realizar una teja de 1 por 60 necesitamos una cantidad de 15 botellas. También hicimos el cálculo para botellas de 1.5 litros, que sería de 0,10 por 0,10 metros cuadrados. Para realizar 1 metro por 60 necesitaríamos por mínimo 60 botellas de 1.5 litros. Siguiente. Okay, para la instalación de estas tejas
tejas, se hace un apoyo de entredistancia de 1 metro por 1 metro. Entonces, se lleva desde la cumbrera, desde la instalación de la cumbrera, bajando hacia el traslapo hasta la arego. En el montaje se va a utilizar la cuestión de unos soportes de madera para ir dándole así incrustando los clavos para así fijar lo que viene siendo la teja y formar toda la estructura de las tejas. Muchas gracias. Buenas tardes. En la etapa de empatizar, primero tuvimos en cuenta la localización donde sería realizado el proyecto, que está realizado en Barrio Colinas del Sol. Bueno, en el municipio de Puerto Colombia. Sabemos que Puerto Colombia se encuentra localizado en el departamento del Atlántico y hace parte del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Tiene más de 30 años de existencia y predominación de viviendas de bareque. Bueno, en el análisis urbano sabemos que hicimos un análisis de que en el tipo de suelo, este tipo de suelo es un poco arcilloso, húmedo y tiene características muy usualmente que definen el tamaño de las partículas que la conforman. En su textura, este suelo tiende a ser un poco pegajoso cuando está húmedo y muy duro ante la carencia de agua. Por sus características son encontradas en tareas alfarería. Aquí vemos también las tipologías de vivienda, de que algunas son de bareque, otras son de barro y otras son de concretos con tejas. Cabe destacar que en el análisis urbano, según el DANE y la IDEAM, la índice de población de este municipio de Colinas del Sol y de Puerto Colombia son indicadores de sobrepoblación desde 26.932 habitantes y su proyección a partir desde el 2010, que es de 27.557 habitantes. Bueno, del total de habitantes en esta proyección, el 50,3% son hombres y el 49,7% son mujeres. Y 21.000 de personas se agrupan en la cabecera y del resto, que son unos 5.000 habitantes más o menos, que se sitúan en otras áreas del municipio. Bueno, en la tabla pueden observar, bueno, el barrio Colinas del Sol 2, sin embargo, los problemas más habituales que son situados en estas comunidades son el servicio de agua potable, que reflejan que han tenido varias visitas de empresas y que su cobertura se aproxima al 75% en daño más bien por ellos. Según el DANE, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en el municipio alcanza un 24,74%, tanto en la población de cabecero como el resto de corregimientos. Aquí podemos ver el perfil vial urbano, que es un perfil vial rural tipo 1. También tenemos que aquí se puede presentar una dificultad con respecto al análisis urbano, se puede representar una dificultad en la disponibilidad de terrenos o lotes para subsistir el déficit cuantitativo de vivienda en este municipio. En la normatividad, en la temperatura climatológica, la máxima diaria media, aquí podemos ver que la línea roja muestra la media temperatura máxima de día por cada mes en Puerto Colombia. Del mismo modo, mínimo diaria media, línea azul continua, que muestra la media de la temperatura mínima, al igual que la cantidad de precipitación, el ciclo nublado y la temperatura máxima. En el método de empatizar, se logró un acercamiento con la comunidad del barrio Colinas del Sol 2, por medio de unas fichas donde se recolectó información sobre los habitantes,
dando a conocer sus necesidades, condiciones y características físicas de cada vivienda en el sector. Los indicadores poblacionales arrojaron que hay un déficit en trabajos formales, vulneración de derechos y capacidades físicas en las familias más afectadas. El porcentaje de niños con bajo peso al nacer es del 3.9% por 1.000 nacidos vivos, mientras la media nacional está en 3.4%. En la actualidad, el Departamento para la Prosperidad Social invierte recursos en el Departamento del Atlántico con el programa RED. La familia tipo del barrio Colinas del Sol cuenta con CISBEN. Algún miembro de la familia presenta problemas de salud. Los hospitales quedan demasiado lejos, el barrio no cuenta con parques para niños y aparte el barrio cuenta con guarderías para niños pequeños durante la comunidad. El padre de familia es el principal activo de cada hogar, motivando para superarse y mejorar la calidad de vida de su esposa e hijos. Sus frustraciones son la falta de seguridad, el desempleo y el bajo nivel académico que puede ofrecerle para sus hijos. La desmotiva la poca ayuda por la administración local, la deficiencia de los servicios públicos y la falta de equipamientos urbanos en la zona. La etapa de definir. Se realizó una lluvia de ideas a partir de un planteamiento del problema. ¿Cómo podríamos diseñar una vivienda a partir de materiales reciclados? En esta etapa se tuvo en cuenta las palabras claves y necesidades de todos los habitantes de Colinas del Sol 2, como lo es el mantenimiento, sostenibilidad, confort y seguridad que necesitan en el sector y además utilizar materiales propios de la zona por medio de recolección de basura y plásticos para un uso mayor. En la etapa idear, basándonos en la lluvia de ideas y palabras claves antes propuestas, surgieron 3 ideas. La primera es recolectar botellas de plástico, rellenarlas de arena y apilarlas de forma vertical entre sí para la creación de muros para una vivienda. La segunda es reciclar estivas de madera para crear elementos modulares, los cuales formarían divisiones dentro de una vivienda. Y la tercera idea es crear gaviones de botellas PET rellenadas de arena y apilarlas de forma horizontal. Cada idea es un método constructivo diferente que nos ayuda a diseñar a partir de materiales reciclados, dando confort térmico y durabilidad en su estructura. Etapa prototipar. Nuestro grupo se enfocó en el diseño de los muros del proyecto y como propuesta diseñamos un prototipo de muros hechos a partir de botellas PET de 1.5 litros, el cual tiene el siguiente proceso de fabricación. Primero, se corta una botella por la parte superior. Segundo, se perfora la parte inferior con un clavo caliente o con un taladro. Tercero, se unen 2 botellas en su parte inferior. Cuarto, se fijan con un tornillo o con alambre y posteriormente se introduce una botella en la parte superior y otra en la parte inferior. Y quinto, resultaría un muro, un bloque hecho a partir de botellas PET. Acá vemos el resultado del prototipo del experimento que realizamos en casa. Es un muro de 1x1, el cual utilizamos 60 botellas PET de 1.5 litros y este prototipo tuvo una variable, el cual fue que le añadimos en su interior o en el eje de cada bloque una varilla corrugada de 1/4 de pulgada, esto con el fin de darle más rigidez y firmeza a la estructura. Acá podemos ver más detallado los bloques y en su interior la varilla corrugada. Para la estructura de este proyecto utilizaremos madera náufraga, ya que esta madera es un contaminante de la zona del barrio Colinas del Sol 2 y el cual esta madera pasa por un proceso de seleccionado y perfilado. Para tal proceso necesitaremos una sierra de mesa, que es la que nos va a hacer los cierres y los perfiles que vemos acá. La localización del proyecto estará ubicado en Colinas del Sol 2, Departamento del Atlántico, el cual, gracias a las herramientas de Design Thinking y al método persona, logramos crear este cuadro de necesidades básicas que va a tener el proyecto, la vivienda como tal, y posteriormente la zonificación. Acá vemos los planos arquitectónicos, el cual el proyecto está orientado hacia el norte y cuenta con comedor, sala, cocina, un baño, 3 alcobas. ¿Por qué 3 alcobas? Porque
Gracias al método persona nos dimos cuenta que cada familia tiene 6 integrantes en su vivienda. Por tal motivo decidimos hacer 3 alcobas. Y acá podemos ver la fachada sur, norte. La fachada este, como podemos observar, el terreno es inclinado. Por tal motivo diseñamos una plataforma de madera, el cual se sostiene por pilotes. Acá podemos observar cómo es el proceso. En la isometría se detallan mejor los espacios internos del proyecto. Acá podemos ver un sistema de ventilación, el cual vemos que todos los espacios se ventilan de una forma natural, el cual hay ventilación cruzada, aprovechando los vientos que vienen en 15 grados noreste. Por tal motivo se decidió orientarlo hacia el norte, precisamente para aprovechar al máximo los vientos. Acá vemos los detalles constructivos y análisis solares. En la cubierta, en la parte superior, diseñamos unas aberturas para que el aire fresco entre por las ventanas y posteriormente salga por la parte superior. Y finalmente tenemos las vistas en 3D: sala de estar, fachada principal, comedor y habitación tipo. A manera de conclusión, este proyecto llegó con la finalidad de ofrecer a las personas de bajos recursos la posibilidad de construir y obtener sus casas con materiales locales de la zona, los cuales son los plásticos y la madera náufraga. Por tal motivo, nuestro diseño es autoconstruible. Muchas gracias. Buenas, mi grupo está conformado por César Cova, Horacio Celis, Jorge Incenares y Sebastián Oliveros. Y en este caso hablaré un poco sobre el planteamiento del problema, el cual primeramente la Fundación Cambiemos el Rumbo nos propone un reto, el cual trata de construir ya sea un sistema constructivo o un prototipo de 1 metro cuadrado para ayudar a solucionar el déficit de vivienda que está sufriendo actualmente el barrio Colinas del Sol 2 en Puerto Colombia, el cual se encuentra en una situación muy precaria. Para determinar esto, debemos saber de qué manera se puede elaborar un producto utilizando material reciclado como solución arquitectónica que restablezca las condiciones de habitabilidad a los habitantes que residen en los asentamientos informales de la periferia del municipio de Puerto Colombia. Para esto se debe realizar una investigación sobre la zona donde se va a intervenir para enfocarnos en las necesidades que presenta el barrio y de esta manera tomar decisiones para una solución beneficiosa para dicho barrio, teniendo en cuenta los materiales predominantes en esta zona con los cuales se realizará la propuesta del prototipo que queremos realizar para mejorar las condiciones de habitabilidad de los habitantes en esta zona. Para saber las necesidades del usuario, recurrimos al método persona, ya que este método nos proporcionó mucha información sobre las familias que residen actualmente en el barrio Colinas del Sol 2, gracias a unas fichas que nos proporcionó la Fundación Cambiemos el Rumbo, el cual nos dio la información personal y demográfica de cada una de las personas. Como necesidades generales, tenemos la escasez de recursos, el déficit de vivienda, irregularidad y mal estado de las vías y contaminación en el entorno. Nuestro objetivo principalmente es la elaboración de un elemento constructivo en el barrio Colinas del Sol 2 en Puerto Colombia Atlántico, teniendo claro las necesidades del usuario, el cual es realizado con materiales propios de la zona, tales como el plástico PET y la madera náufraga. Como bien sabemos, el plástico es el principal materia prima para este tipo de propuestas sostenibles, ya que es el que predomina en la zona y su fácil adquisición y bajo coste facilita que las personas de escasos recursos puedan poseerlo. Continuando con el criterio de diseño, este se originó o formalizó por medio de diferentes pautas que son observar, planear, diseñar, evaluar y construir, las cuales ayudaron a que nuestro proyecto encaminara de una forma más viable, factible y segura. Una estrategia que fue muy fundamental para nuestro proceso fue la lluvia de ideas,
el cual unimos las diferentes palabras claves y factores que predominaron en nuestro análisis con el fin de generar una economía circular, el cual consiste en reducir tanto la entrada de materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos de nuestro proyecto. Dos de los mayores problemas de la humanidad son la falta de vivienda y la acumulación de los residuos sólidos y basura, que al final trae como consecuencia problemas ambientales. Dentro de estos residuos sólidos están los plásticos con las botellas PET o polietileno. Este tipo de plástico es muy usado en envases de bebidas. Como sabemos, este es el elemento principal para nuestro prototipo. El plástico PET, por su resistencia, puede ser utilizado en la construcción, siendo rellenado ya sea de arena, escombro o bolsas plásticas. Además, se ha probado que este elemento es estructural. Para el sistema constructivo de nuestro prototipo, tuvimos en cuenta como principal elemento a las botellas PET, ya que estas son la base de nuestro prototipo. Estas botellas las encontramos en la misma zona, es decir, en el barrio Colinas del Sol 2, donde estamos trabajando, por lo que es una ventaja grandísima en cuanto al aprovechamiento de estos materiales reciclables. Se utilizaron el mismo tipo de botellas para que de esta manera se evite la discontinuidad en la transmisión de los esfuerzos internos. Continuando con lo que es el elemento en sí, para la construcción de estas viguetas y columnetas, fue necesario la utilización de 28 botellas para 1 metro cúbico. Comenzando con el proceso constructivo ya del elemento, necesitamos de los siguientes materiales, los cuales son arena, varillas, colador, un embudo. Teniendo ya estos materiales definidos, procedemos a iniciar por colar toda la arena necesaria para sacar todos aquellos escombros que tengan, los cuales pueden causar la ruptura de las botellas al ser llenados. Posteriormente se procede al llenado de dichas botellas con la arena ya tratada y se va tamizando la arena con una varilla hasta que éstas queden completamente llenas. Es importante que no nos olvidemos de las tapas de las botellas, ya que éstas nos sirven como sellado. Para la formaleta necesitamos de los siguientes materiales: la madera, clavos, martillo, donde buscamos mantener con esto los ángulos a 90 grados de la formaleta para posteriormente que sea introducido el mortero de pega. Mortero de pega. Para el mortero de pega se necesitan los siguientes materiales: arena, cemento, cal, agua y un balaustre. En el momento de la preparación del mortero de pega, se mezclan los materiales con una cantidad necesaria para que su dosificación sea correcta. Por otro lado, es considerar la cantidad del mortero de pega que se va a necesitar y así no tener pérdida de material. Armado. En el armado de las viguetas y columnetas se necesitan materiales como la formaleta de madera, piedras o escombros, botellas rellenas de arena, pita, mortero de pega y un balaustre. Después de tener los materiales, continuamos con el paso a paso del armado. Primero que todo, se vierte el mortero con un balaustre en la formaleta. 2. Se colocan las botellas plásticas rellenas con arena en un mismo sentido y se amarran entre sí. 3. Se rellenan los espacios con escombros. 4. Se vuelve a verter más mortero de pega. 5. Se colocan unos tubos PVC entre las botellas para posteriormente introducir varillas y poder transportar el elemento más fácilmente. 6. Las vigas o columnetas deben secarse durante 7 días para que este elemento quede en su estado más óptimo. Mi nombre es Juan José Mejía Baena, estudiante de arquitectura, cursando la asignatura Tecnológica 2. Esta materia tiene como reto la construcción de un elemento
arquitectónico o de construcción para la elaboración de viviendas a las personas vulnerables de Colinas del Sol en Puerto Colombia Atlántico. Este proyecto inicia con información brindada por la fundación con unas fichas de información y unas fotografías o imágenes del sector a intervenir. En esta ficha podemos notar cómo viven estas personas y cuáles son las carencias que más prevalecen en el sector. De igual forma vemos que no cuentan con ningún servicio público y tampoco cuentan con unas vías de accesos. Más adelante nos planteamos la idea de qué elementos de construcción, basándonos en la información, podemos realizar para estas viviendas. Después de una lluvia de ideas y utilizando los métodos de Design Thinking, sale una idea de la construcción ecoladrillo. Ecoladrillos es la creación, por llamarlo, de ladrillos, pero en este caso son envases PET personales rellenos de más materiales plásticos. ¿Qué es un ecoladrillo? Un ecoladrillo, como se los decía, es una botella PET rellena de más plástico que no va a cumplir la función de un ladrillo. ¿Por qué construir con ecoladrillo? Las ventajas de este producto o de esta propuesta es que cantidades de toneladas de plástico que antes llegaban a los rellenos sanitarios van a estar ahora en un elemento constructivo para estas viviendas. ¿Cómo se construye con ecoladrillo? Luego de haber rellenado todos nuestros envases para 1 metro cuadrado, vamos a utilizar 48 botellas rellenas de plástico, o sea, ecoladrillos. Vamos a necesitar 1 metro cuadrado de malla de acero o eslabonada. De igual forma vamos a necesitar alambre o cintas de plástico. Necesitar alambre o tira de plástico. Esto para sujetar los ecoladrillos a nuestra malla, que también va a estar sujetada a la estructura que sea diseñada. Ese es uno de los factores que esto se adapta a cualquier tipo de estructura, ya sea de madera o de concreto. Luego de instalar nuestro ecoladrillo y sujetarlo a la malla, se le echa una capa de mortero o de concreto para nivelar la superficie. Luego de estar nivelada la superficie, se le aplica otra capa llamada pañete para una superficie lisa y darle el acabado que uno más le convenga. Bueno, muchísimas gracias.